Gracia y paz, amados hermanos. Hoy me llegó una pregunta también muy interesante, algo que me han preguntado en más de una ocasión y quería aprovechar para traer un poquito de referencias bíblicas en cuanto a este asunto. Intentar con algunos temas bíblicos, algunos textos bíblicos, poder traer una respuesta completa a lo que la hermana en cuestión nos preguntó. Y el tema era el siguiente: ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? Eso sorprendió a la hermana por el hecho de que en su iglesia en algunas ocasiones hay como momentos de liberación, ¿no? En los que se manifiestan demonios y personas pues son teóricamente liberadas de sus demonios. Pero lo que le sorprendió a esa persona es que habían hermanos de la iglesia, personas de la iglesia que en algunos momentos lo manifestaban y que decía que incluso había algún hermano que en más de una ocasión había mostrado eso. Y preguntaba, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? Esa persona es nueva en la fe y yo entiendo su miedo, porque si yo soy nuevo en la fe, si yo no entiendo de Biblia y lo que veo en teoría es lo que creo que es lo correcto, y voy a una iglesia y veo que los cristianos empiezan a manifestar posesiones demoníacas, yo me asusto porque yo digo, wow, yo estoy en la iglesia y ahora soy cristiana, ahora sigo a Jesús, pero parece que en cualquier momento Satanás se me mete dentro, un demonio se me mete dentro y empieza a hacer con mi vida lo que él le dé la gana. Entonces yo entiendo ese miedo y por eso quiero traer algunos datos bíblicos sobre este asunto. En primer lugar, podemos decir que hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, pueden ser tentados por el enemigo. Obviamente eso puede pasar. Los siervos de Dios pueden ser tentados por el enemigo. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1, leemos así: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Vemos a Satanás incitando a David. Él no manipula a David, él no se mete dentro de David, él incita a David a hacer un censo en Israel. Mateo 16, 23 leemos: pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En ningún momento vemos un Pedro poseído, pero vemos un Pedro que ha sido incitado nuevamente por Satanás a decirle a Jesús, no vayas a la cruz, no mueras, no pagues ese precio, no hagas eso. Y Jesús reprende a Satanás, sabe que Satanás está detrás de lo que Pedro está haciendo. Sabe que Satanás puede incitar a Pedro a decirle a Jesús, a sugerirle a Jesús el no ir a la cruz. Quizá que con un pensamiento, con alguna idea, no sabemos cómo, pero pudo incitar a Pedro. Y vemos en ese texto de Primera de Crónicas cómo Satanás incita a David a hacer un censo. ¿Fueron poseídos? No. Hay que dejar una cosa clara. En todo el Nuevo Testamento no vemos ningún creyente, absolutamente ningún creyente poseído por demonios o sometido a liberación. En todo el Nuevo Testamento no hay ningún creyente poseído por demonios o sometido a una liberación demoníaca. Entonces, en primer lugar, Satanás puede tentar al creyente. Incitó a David a hacer algo y incitó a Pedro a hacer algo. Entonces puede tentar al creyente. Sin embargo, hay una diferencia muy grande en lo que son las posesiones demoníacas. Por ejemplo, Lucas, capítulo 13 y versículo 11, leemos así: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. ¿Significa esto que todas las enfermedades son causadas por un espíritu? No, no es así. Había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. El mismo capítulo, el versículo 16 dice: y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en día de reposo? Entonces, en esta escena nos encontramos a una persona que ha sido atada por Satanás. ¿Cómo? Mediante una enfermedad durante 18 años.
¿Significa eso que todas las enfermedades son un demonio? Claramente no es así. En una ocasión el Señor Jesús está con una escena con sus discípulos y a un ciego que tienen ahí, y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres para que nazca ciego? En la cultura judía de aquel entonces era muy común pensar que las enfermedades eran un castigo de Dios, un castigo de Dios. Tanto es así que personas como esa ciega no tenían parte en el templo, no tenían parte en el templo. Nosotros vemos que esto ha seguido hasta el día de hoy. Tristemente, en algunas iglesias evangélicas también, cuando una persona está enferma, algunos son capaces de poner en duda su fe o la integridad de su cristianismo. Algunas personas son capaces de murmurar y cuchichear como si esa persona escondiera pecados y por eso Dios la ha dejado estar enfermo. Pero en ese caso vemos una respuesta contundente de Jesús. Ni él ni su padre, nadie ha pecado para que estén enfermos. Ha sido voluntad del Señor que esté así. Entonces, no todas las enfermedades son fruto de un demonio, pero en este caso vemos un caso que sí, y tampoco podemos decir que todos los que están, aquí lo llamamos jorobados, encorvados, pues están endemoniados. Claro que no, pero en este caso sí lo es. Pero vemos una diferencia muy grande, una persona atada, una persona incapacitada por una enfermedad durante largos 18 años, fruto de un demonio. Nos encontramos a personas como el endemoniado gadareno. Esas personas que manifiestan una posesión demoníaca, vemos que son personas que su voluntad se ve completamente neutralizada. Vemos que son personas que ya no actúan bajo un criterio racional, personas que su voluntad es completamente dominada por Satanás. Y se han visto casos de personas que con una fuerza extrema, se han visto casos de personas como estas que se lesionan, se tiran a las brasas, se ponen a hacer cosas de verdad terribles. Son realmente cosas escandalosas. Haremos una serie de vídeos, ahora que estoy pensando, sobre estos asuntos más a fondo. Más a fondo. ¿Por qué? Porque no son temas que se deba generalizar. Requieren mucho discernimiento. Hay muchas personas que ven al demonio en todas partes y otras personas que no ven a demonios en ninguna parte. Hay personas que creen que los demonios no existen y hay personas que creen que todos son demonios. Y hay personas que por eso cualquier enfermedad reprenden demonios. Pero hay personas también que creen que los demonios no están ahí. Entonces hay que tener mucho discernimiento para entender cuándo es una enfermedad, cuándo alguna situación puede tener cierta influencia espiritual negativa, porque eso es real, eso es real. ¿Por qué? Existe una lucha real. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que la guerra es real y no podemos negarlo. Así que vemos una cosa, en el Nuevo Testamento no vemos creyentes que hayan nacido de nuevo, siendo poseídos por demonios, ni realizando a esas personas liberación. Vemos a creyentes, quizá como Pedro, incitados, o como el caso de David, ¿no? Incitados a hacer un censo por el mismo Satanás. Y vemos casos de posesiones que nos hacen entender que eso es real. Eso es real. Las posesiones demoníacas existen y no podemos negarlo. Yo, un día igual les cuento esta experiencia. Yo he tenido una experiencia experiencia asustadora. Una mujer flaquita y bajita, a mí me empujó, que me movió 2 o 3 metros para atrás. Una fuerza que no era, obviamente, de esa mujer. Y una situación que fue muy grave, pero no en un culto de liberación, ¿eh? Eso no pasó en un culto de liberación en una iglesia. No fue ni siquiera un show preparado. Eso fue una llamada que recibimos de emergencia de una casa de una persona que estaba completamente fuera de sí. Esa persona nos recibió, esa mujer, en medio de la puerta de su calle que daba a la calle. De la puerta de su casa que daba a la calle. Y estaba con un pantalón corto y en sostén. Y estaba de verdad fuera de sí. Un caso fue muy duro. Una experiencia muy dura. Muy dura, pero para que vean que cuando pasa. Eso pasó en medio de una plaza. Y estábamos en medio de una plaza, había gente andando y gente viendo eso. No fue una escena de esas en una iglesia. No. Por eso yo siempre digo a las personas, es curioso, ¿no? Como se hacen cultos de liberación y parece que el demonio tiene ganas de ser liberado, porque el demonio lleva a la persona a los cultos. Porque una persona que está endemoniada
no tiene dominio, ¿no?, sobre sí misma, una persona que de verdad sale fuera de sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el demonio diga, mira, te tengo dominado, pero vamos al culto de liberación, que yo quiero ya salir de este cuerpo? Hay algunas ciertas cosas que no vemos en la Biblia haciendo cultos de liberación. Y yo pondría en duda ciertas cosas, pero no niego la existencia de esas situaciones, porque cuando se dan, se dan. Y a veces, como pasaba con Jesús, yendo por el camino, no llegan ahí. Y no es simplemente a veces en una iglesia o en un templo. Pero eso para otra ocasión. Pero la guerra es real, la guerra es real. Pero tenemos que saber algo sobre esta guerra, tenemos que saber algo. Y lo que debemos saber es que Cristo ha vencido a las tinieblas. Cristo ha vencido a las tinieblas. Existe una guerra, pero en esa guerra ya hay una victoria. Cristo ha vencido a las tinieblas. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y se refiere al reino de las tinieblas, no se refiere a Pilato y a los soldados romanos, se refiere al reino de las tinieblas, y los ha despojado de los poderes y autoridades, y ha hecho de ellos un espectáculo público, ha triunfado sobre ellos, ha vencido sobre ellos. ¿Y qué pasa ahora con los creyentes? Los creyentes tenemos un plus, una cosa añadida, y es el hecho de que en nosotros mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Efesios nos enseña eso. Habiendo escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos al Espíritu Santo. Aquí ya no pueden haber demonios. Podemos ser tentados, podemos ser incitados. Existen los dardos de Satanás, pero no pueden entrar. Así que a la pregunta, ¿puede un cristiano estar endemoniado? No. ¿Puede un cristiano ser tentado? Sí. ¿Puede un cristiano enfrentar los dardos, enfrentar cierta opresión en algunas ocasiones? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Podemos ser dominados por demonios? ¿Pueden entrar los demonios dentro de nosotros? Claro que no. Aquí mora el Espíritu Santo y no moran la luz y las tinieblas juntas. Entonces no. ¿Puede un cristiano ser endemoniado? No, no puede, no puede. Bíblicamente no puede. Y hay una cosa que nos tiene que dar todavía más seguridad. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, un creyente, ¿verdad?, nacido de nuevo, no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y el maligno no lo toca. Ese texto es interesante porque la frase esa de sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, si nosotros aislamos el texto de su contexto, hay muchas personas que llegan a decir eso, ¿no? Los cristianos no pecan, pero luego tenemos textos que dicen que quien no peca, que dice que no peca o que no tiene pecado, miente. Obviamente ese texto, si luego ven su contexto, habla de quien practica el pecado. El cristiano no practica el pecado, pero ese no es el tema. El tema es lo que dice al final. Aquel que es de Dios, el Señor lo guarda y el maligno no lo toca. Nosotros vemos, por ejemplo, a Dios dominando completamente a Satanás en la historia de Job. Vemos, estoy seguro de que si Satanás hubiera tenido vía libre, hubiera destrozado toda la vida de Job por completo. Pero vemos a Dios diciéndole a Satanás, toca ahí, pero no toques ahí. Toca ahí, pero no toques eso. Toca eso, pero no toques su vida. Y Satanás solo llega hasta donde Dios le deja. ¿Por qué? Porque Job era un siervo de Dios. En ningún momento Satanás se mete en Job. Y sí, Satanás hizo cosas en la vida de Job, pero cosas que Dios, teniendo un propósito, le permitió. Es hermoso ver cómo al final de la historia de Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero vemos ahí eso, Dios guardando siempre. Así que no tengas temor de los demonios si eres creyente. Si no eres creyente, ahí ya no te puedo decir lo mismo. Pero si eres creyente, no tengas temor de los demonios. ¿Por qué? Porque pueden sí estar ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios te guarda. Dios mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y esa es la garantía de que el demonio nunca va a entrar en ti. Nunca va a entrar. Y que además estás guardado por Dios, estás protegido por Dios. Y aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Sí, puede tentar, puede incitar, puede hacer ciertas cosas, pero el que está con nosotros es todopoderoso. Él puede tener poder,
Satanás puede tener poder, incluso puede tener mucho poder, pero el que está con nosotros es el Todopoderoso. Así que confiemos en el Señor y descansemos en la victoria de Cristo sobre las tinieblas y estemos seguros en Dios. Vivamos en obediencia y vivamos orando también, porque la guerra es real. La guerra es real y vivamos en oración. Pablo muchas veces oraba, sabiendo que el enemigo odiaba la obra, podría querer poner tropiezos a la obra. Por eso, dedicaremos en un futuro algunos vídeos para hablar más ampliamente de estos temas. Pero rápidamente, no. La respuesta rápida es esa, no. Un creyente no puede ser poseído por demonios. Espero que les haya servido este contenido y espero de corazón que nos ayudes compartiendo el vídeo, difundiéndolo por tus redes, con tus amigos y que puedan seguir pasando este contenido y nosotros seguiremos intentando hacer cada vez devocionales y temas que creemos pueden ser edificantes para el pueblo de Dios. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona, su hermano Juan Manuel Vaz, y deseando siempre que la gracia, la paz, la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recordándoles algo muy importante, que los amo en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.